porque siempre ha sido el que me ha funcionado bien. Si no terminamos, pues no terminamos y se acabó. Pero no voy a ir correteando. Bueno, vamos a ver el hipotálamo, que es una estructura muy pequeña, mide como si ya, como dicen lo que una uva, claro que una uva grande, no de esas chiquititas, pero y que está debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo. Y entonces, aquí en que es una vista, es medial, a través de un corte que se hizo sagital, en la línea media de la cabeza, porque no es nada más el cerebro ni el cráneo, está toda la cabeza. Vemos aquí esa gran masa nuclear que es ¿cuál, María Isabel? No la escucho. Jadid Botello. Ese es el tálamo. Es el tálamo. ¿Ah? Y entonces aquí abajo está el hipotálamo. El tálamo ya vimos, es una estructura nuclear, tiene muchos núcleos. Y hemos venido viendo desde hace rato, ¿ah?, que las estructuras que tienen núcleos, las astas anteriores y las astas posteriores, y en el tronco encefálico y en el cerebelo, las estructuras que tienen núcleos son células, son neuronas. Y que entonces, ¿qué es lo que sucede con una neurona? Que es una estructura de paso, siempre es de paso de una actividad que es de tipo eléctrico, electrónica, mueve, ¿no? Y quiere decir que están recibiendo señales, las analizan, las clasifican, ven de qué se trata, cuál es lo que está sucediendo, y entonces generan cambios que se van a dar, que generan acciones, es decir, tiene una aferencia que llega por sus dendritas, se procesa en el soma y sale una eferencia por su axón, ¿no? Correcto, y allá va a dar. Muy bien, entonces el hipotálamo, si ustedes lo estudiaron, contesten yo, el que haya estudiado. Yo, doctor. Bueno, fueron muy poquitos los que contestaron, pero bueno. Entonces, el hipotálamo es también una estructura nuclear. Quiere decir que recibe señales, las analiza, las procesa y genera respuestas, ¿no? Acciones que van pues, que van a modificar esas señales y van a dar un resultado funcional. Entonces, cuando hemos estado viendo estructuras grises, hemos visto la función que cumplen, ¿no? Las astas anteriores como salida ya de la señal para el movimiento, las astas posteriores como receptoras de las señales sensitivas que las analizan, las procesan y las mandan finalmente al tálamo. En el cerebelo, las estructuras grises, ya sea en la corteza o en los núcleos de la profundidad, reciben señales que tienen que ver con el movimiento y efectúan acciones en ellas para cumplir una función de que el movimiento se haga bien. Tálamo ya no digamos, ¿no? Es una gran estructura nuclear, es el núcleo, como bola negra, como bola gris, más grande del encéfalo, del organismo, ¿no? Y es una función fundamentalmente sensitiva. Vimos ahí, se reciben todas las formas de sensibilidad y hace muchas cosas con ellas. El hipotálamo es lo mismo. Entonces, ahora yo les pregunto, el hipotálamo recibe señales, las analiza, las procesa y genera acciones. Y así cumple una función. La del tálamo es fundamentalmente sensitiva, la del cerebelo es de coordinación motora. ¿Y cuál dirían que es la o las funciones que cumple el hipotálamo en ese proceso de recibir señales, analizarlas, modificarlas y generar respuestas? Endocrina y conductual. Perfecto, perfecto. Más que endocrina, yo diría vegetativa. ¿Mm? Ya veremos por qué.
Y entonces vemos que aquí está el hipotálamo, acá está el tálamo, y esta es una representación tridimensional bilateral. Aquí están los dos núcleos anteriores, ¿verdad? Aquí están, estas son todas masas, ¿verdad? Estos son los tubérculos mamilares. Este es el núcleo rojo del mesencéfalo, que ya lo vimos, ¿verdad? Y bueno, no totalmente. Y estos son estructuras nucleares. Y ahora, si hacemos un corte, este corte es bastante posterior a este nivel porque tiene los tubérculos mamilares, que son estos que están aquí abajo, ¿no? Entonces, y aquí vemos los tubérculos mamilares, es lo único que se ve en la cara inferior, y aquí también una gran vía del hipocampo a los tubérculos mamilares, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, y aquí tenemos cortes sucesivos que va a haber del hipotálamo de delante a atrás, ¿verdad? Adelante coincide con estructuras visuales, este es el quiasma óptico, en medio con el tallo de la hipófisis, en, en los cortes, y en la parte posterior con los tubérculos mamilares. Entonces, no vamos a entrar en detalles porque necesitamos analizar la función para conocer los síndromes hipotalámicos, ¿verdad? Pero tienen que saber dónde está, cuáles son cuál es su estructura fundamental, que es de gris, y qué hace. Entonces, aquí está, vamos a pasarlos rápidamente. Este es el corte 1 y 2, aquí está el nivel del quiasma, perfecto, este es el nivel 2, un poquito más atrás, aquí. El 3 y el 4 son estos de aquí, y el 5 y el 6 es donde están los tubérculos mamilares hasta atrás, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras guías. Y ahora, Trinidad Carmona me contestó algo. ¿De qué hace el hipotálamo? Pues él ya dijo que tiene que ver con el sistema endocrino. De lo que hace el sistema endocrino, nosotros nunca estamos conscientes, ni es voluntario. Yo no puedo decir secreta más tiroxina, o secreta más hormona adrenocorticotrófica o más testosterona, nada, ¿verdad? Es inconsciente, es vegetativo. Entonces, el hipotálamo lo que hace son acciones vegetativas. Y la función que cumple es la homeostasis. Saraí, no esté apagando y prendiendo su micrófono. Lo quiero prendido siempre. Bueno, la homeostasis, ¿qué significa la homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? ¿Quién dice yo quiero contestar? Yo, doctor. ¿Quién soy yo? Camila. Camila, a ver, ¿qué es la homeostasis, Camila Muñoz? Ya le estoy viendo. Es la capacidad del cuerpo para mantener sus funciones en equilibrio. No sus funciones, sino la composición del medio interno, ¿no? Es la capacidad orgánica para controlar, interno. para mantener funcionante los niveles del medio interno, la composición del medio interno, ¿no? Que es la sangre, el linfático, los tejidos intersticiales, las células, es decir, todas estas tienen sustancias y todas tienen que tener un nivel correcto para que funcionen, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener entre 70 a 110 miligramos por decilitro de glucosa. Si se nos va para arriba, estamos mal. Nos vamos a morir de diabetes. Si nos vamos para abajo, nos podemos morir de hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Hace eso, la homeostasis. Entonces, quiero preguntarles, lo cual significa que quiero que piensen, lo cual no creo que sea mucho. ¿Qué tipo de información recibe el hipotálamo para mantener la homeostasis? Aferente. ¿Cómo?
Aferente. Toda la llegada es eso, es aferente. ¿Qué tipo? ¿Es de movimiento? ¿Es sensitiva? ¿Qué? Es Sí, sí. visceral. ¿Cómo? Visceral, doctor. En parte visceral. ¿Ah? La homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan a mantener una constante relativa en la composición y las propiedades del medio interno. Es decir, cómo está. Entonces, yo recibo información de la condición del medio interno. ¿A qué se llama esto? Que recibe información de cómo está la glucosa, cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está la creatinina, cómo está la urea, cómo están las hormonas, ¿verdad? Y entonces, ya, recibe información. Todas las sustancias que están en nuestro medio interno y que deben estar en un nivel óptimo para cada una, ¿no? Recibe la información. Ahora, una pregunta, ¿por dónde recibirá la información? Porque, por ejemplo, ya vimos que el tálamo recibe la información sensitiva por vías, por ejemplo, los haces espinotalámicos, etcétera. ¿Por dónde le llegará esta información al hipotálamo? A través del tálamo. No, Del tallo cerebral. no. De algunos pares craneales, por ejemplo, el vago. No, hay algunas vías nerviosas aferentes, pero la mayor información, ¿por dónde la recibe? Por la sangre, punto. Porque la glucosa está en la sangre, los electrolitos están en la sangre, esto está en la sangre. El hipotálamo recibe sangre, es una estructura nuclear muy vascularizada. Y entonces es la sangre con sus componentes la que le dicen la glucosa está bien, la glucosa está baja, la glucosa está alta, el sodio está bajo, el potasio está alto, el yodo, tal hormona, tal secreción está mal, está fallando. Entonces, esa es una de las vías más importantes. Y hay otra vía nerviosa, ahorita las vamos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, también sabe qué frecuencia tiene el corazón y qué presión arterial tengo. Eso sí son información que le llega por nervios de los nervios craneanos, 10º, principalmente, 9º. Entonces recibe la condición del medio interno, fundamentalmente por la sangre. Fija el rango óptimo de esas variables. Dice, por ejemplo, en esta condición, en este momento de Ingrid Telles, que está en algún lugar, que tiene algún problema, y me está llegando la información de que tiene 62 de glucosa. En el momento, por la actividad que tiene Ingrid Telles y por todas sus condiciones orgánicas generales, lo correcto es que Ingrid Telles tenga 91. Me está llegando la información de que tiene 62. Entonces, fija cuánto es lo óptimo para Ingrid Telles y entonces genera las acciones correspondientes para que se ponga su glucosa en 91. ¿Sí entienden? Sí, doctor. Es un sistema de aferencias, proceso de la información y eferencia. Pero ahora lo que hemos visto es que hemos visto que llega por vía nerviosa. Se procesa y sale por vía nerviosa. Aquí la información, parte de la información es por vía sanguínea. Buena parte de la respuesta es por vía sanguínea. ¿Estamos claros? Bueno. Lo que decían. Entonces, por ejemplo, como dijimos, son dos. Hay las aferencias humorales, es decir, las que llegan por la sangre, y las eferencias que salen por la sangre, y hay las aferencias nerviosas, es decir, que llega la señal, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, entre otras cosas, de la frecuencia respiratoria, llegan por vía nerviosa.
por los nervios craneanos bajos, ¿no? Y los nervios craneanos bajos, y también tiene respuestas nerviosas. Es decir, es un órgano mixto. Les digo, no es un órgano, es un sistema funcional del sistema nervioso mixto que recibe señales por vía humoral, es decir, sanguínea. ¿Recibirá señales por vía linfática, Jadid Botello? No creo, ¿Sí o no? no, ¿Y cómo sabe? ¿Por qué no recibe señales por vía linfática? porque en las vías linfáticas se encuentran productos de desechos, incluso si está No, conectado. no es cierto, eso no es cierto. Porque, a ver, no recibe señales, no recibe señales por vía linfática. ¿Por qué no? Porque la vía linfática es un ultrafiltrado del plasma. Entonces, No. ¿Quién sabe? Nadie. La razón es esta: el sistema nervioso no tiene linfáticos. Y esto es parte del sistema nervioso. Y el sistema nervioso no tiene linfáticos. Entonces no puede recibir información por vía linfática. ¿De acuerdo? Ujú. Contesten sí o no. Sí. Ah, bueno. Oiga, pero eso de que el sistema nervioso no tiene linfáticos se los debieron haber enseñado desde primero. Bueno, correcto. Entonces, hay aferencias nerviosas al hipotálamo, por ejemplo, del corazón, de la frecuencia cardíaca y de la capacidad contráctil del corazón, ¿verdad? Que llegan, se analizan, se procesan en el tronco encefálico, ¿no? Se suben y de ahí pasan finalmente al hipotálamo. Todas son conexiones entre el tronco encefálico y el hipotálamo, a través de las vías que conectan diferentes núcleos craneanos. Y, de acuerdo, dice, trae 58 de frecuencia cardíaca, pero en las condiciones de Lisette Pérez, ahorita necesita tener 75. Genera acciones también a través del vago, pero desde el hipotálamo a través del vago, y entonces el vago acelera, se echa a andar y acelera el corazón. Bueno, el vago no lo acelera, lo para, ¿no? Perdón, Ingrid, tiene 150 de frecuencia cardíaca. El corazón, el hipotálamo recibió esa señal por vía nerviosa de los nervios craneanos, por vía nerviosa, y responde por vía nerviosa a través del vago, bajando la frecuencia. Bueno, correcto. Pero, digo, no es que sea más importante. Cada una de las vías y cada una de las funciones del sistema nervioso y de todo el organismo es importante. No hay la más importante y la menos importante. Pero quizá la más voluminosa, la que tiene mayor campo de acción, es la vía sanguínea, ¿no? Que recibe señales, como les digo, de todas las sustancias que están en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestro tejido intersticial y demás, ¿no? Lo recibe por vía sanguínea, lo analiza, lo procesa y genera una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Es nerviosa o qué? ¿O es humoral? Moral. Es humoral, es decir, es una sustancia que sale por la sangre. ¿Cómo se llaman las sustancias que son producidas en un órgano interno y salen por la sangre para ir a actuar sobre sus efectores finales? Hormonas. No, sí, se llaman hormonas, correcto. ¿Y cómo se llaman las células que producen esas hormonas? Glándulas endocrinas, ¿verdad? Las glándulas exócrinas son las que producen sudor y sebo, que sale hacia afuera, el sudor y el sebo. Las endocrinas salen por la sangre y actúan periférica. Entonces resulta que el hipotálamo
una buena parte de sus señales llegan por vía sanguínea, informan cómo están los niveles de todas las sustancias que tenemos en el organismo, genera las acciones en sus células aquí correspondientes y las manda por vía sanguínea a los terminales, al riñón, para regular la cantidad de orina, a la tiroides, a las suprarrenales, a los testículos, a los ovarios, a las mamas, al hueso, al hígado, etcétera. Eso quiere decir que la hipófisis es que, bueno, que la hipófisis, digo que el hipotálamo, que aquí se producen las hormonas, y que estas hormonas vienen y actúan en otras células que están aquí, en la hipófisis, y estas ya sacan otras hormonas. Quiere decir que el hipotálamo es una glándula de secreción interna. Sí. No les escucho. Sí. Ah, bueno, ¿y por qué se tardan en contestar? Porque Pues sí. estamos- No, sí. Es una glándula de secreción interna porque produce sustancias que van a terminar por vía sanguínea en los efectores. Entonces, esas son las dos funciones. Es impresionante eso de que son neuronas, pero son neuronas especializadas en recibir señales químicas y en emitir y en secretar hormonas que se secretan en el hipotálamo y que que a través del tallo de la hipófisis van a dar a la hipófisis posterior para generar la oxitocina y la vasopresina, y también por vía sanguínea la llamada sistema porta de la hipófisis, porque se parece a cómo se hace la vena porta en el hígado, ¿verdad? Genera las hormonas que van a terminar acá. Estas son trofinas, porque van a actuar sobre el tiroides, sobre la suprarrenal, sobre las glándulas sexuales, ¿ya? Y estas trofinas, esas ya van a generar las hormonas finales. Entonces, el hipotálamo y su efector que es, y su efector primero, que es la hipófisis, es una hormona, es una glándula de secreción interna, ¿no? Estructuralmente es una neurona. Su origen embrionario es una neurona. Su función es secreción interna. ¿Ah? Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Estudiaron para la clase de hoy? Sí. Sí, Doctor. ¿Y estudiaron esto? Sí. Sí. Y entonces, ¿por qué cuando se los pregunto no me lo contestan? Yo tengo que pensar que me están mintiendo y que no estudiaron. ¿O no? Bueno, correcto. Bueno, estudiaron y entendieron esto de que el hipotálamo es una estructura nerviosa con funciones que se ejercen a través del sistema nervioso de aferencias y eferencias, y es también una estructura endocrina que produce hormonas que van a sus efectores a través de la sangre. Bueno, ¿vamos bien? sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, así, esto es muy fácil. Díganme una cosa. ¿Cuáles serán los trastornos por lesión del hipotálamo? Van a ser todos aquellos que se manifiesten por ausencia de las hormonas ¿Son secretadas por endocrinos o O nerviosos? exceso. endocrinos y nerviosos. Endocrinos. Endocrinos y nerviosos, pero siempre vegetativos. ¿No? Porque se echan a andar funciones de las que ni estoy consciente ni son voluntarias. Yo no puedo ahorita con voluntad decir, secrétate unos nanogramos más de testosterona.
No puedo. Entonces, pero es vegetativa, son funciones vegetativas. ¿Eh? Correcto. Pero son funciones y son de índole nerviosa y de índole endocrina. ¿Eh? Aquí tenemos un detalle de los núcleos supraópticos. Mire, aquí tenemos el nervio óptico, el quiasma óptico, arribita del quiasma óptico, los núcleos supraópticos y estos otros que producen la oxitocina y la vasopresina, que por vía de escurriendo como gotas por los axones de sus neuronas, vacían estas hormonas a la sangre que van a actuar sobre el riñón, sobre la matriz, etcétera, sobre los vasos, ¿no? Y claro, si esto se enferma, ¿qué sucede? Pues tengo síndromes endocrinos muy graves, ¿no? Por ejemplo, la diabetes insípida, que puede matar, pero en un ratito a la gente. Y ahora, este es un tipo de hormonas de aquí, que es aquí. En las otras se producen también ahí y vienen a dar a estas células que son tróficas. Aquí se produce la tirotrofina, que por vía sanguínea va a dar al tiroides y el tiroides ya produce tiroxina. Este va a dar la hormona que va a estimular las suprarrenales. Y ya de ella saldrá la cortisona y la hidrocortisona, etcétera, ¿no? Hola. Entonces, este es un órgano mixto y complejísimo. Pero es muy fácil, porque ahora ustedes saben y díganme, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones? ¿De qué tipo pueden ser las manifestaciones clínicas de lesiones del hipotálamo? Endócrinas y nerviosas. Endócrinas y nerviosas, pero siempre son vegetativas. Es decir, que llevan a mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio y la buena función de nuestro sistema. Bueno, no crean que necesitan mucho más, pero es esencial esto, ¿no? Bueno, ¿y esto ya lo sabían o no lo sabían? Sí, Héctor. Sí. ¿Eh? Bueno. Ay, no. Luego ¿cómo voy a creer que de veras estudiaron? Si no me contestan. Bueno, no es sencillo. Y aquí tenemos esta imagen. Esta es para la hipófisis posterior de los núcleos supraópticos. Las hormonas que van a terminar en el riñón. Correcto. Y aquí están lo de la hipófisis anterior, que son todas las trofinas que van a actuar sobre glándulas de secreción interna periféricas que ya van a producir las hormonas terminales que van a actuar sobre los órganos efectores, ¿no? Bueno, correcto. ¿Estamos bien? Sí. Directo. ¿Alguien le queda algún problema? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. ¿Quién soy yo? Jadit. ¿Quién? Jadit. Ah, bueno, a ver, dígame. ¿Cuál Yo es su leí problema? que si existe una lesión en la neurohipófisis, no había como un daño tan grande mientras no se dañaran los núcleos supraópticos, porque se podía seguir generando la oxitocina y vasopresina en niveles normales, que tardan nada más como 2 semanas, pero no entendí muy bien ese mecanismo. Es decir, esa sí es una acción, la vasopresina. Ya no es una atrofina que actúe sobre células de la hipófisis anterior. Es una hormona que no es una atrofina, ya es directamente que va al efector. Tiene un paso, un reservorio aquí en la hipófisis posterior, pero la salida de esta también es vascular. Aquí ya no pasa nada, aquí ya no se hace una nueva hormona. No, aquí ya no se hace una hormona terminal, es la misma que viene de acá en la hipófisis posterior. Entonces, no entiendo su pregunta. A ver, trate de hacérmela hablando despacio y claro y fuerte. Ok, creo que ya la entendí. Yo pensaba que sería un producto final, pero no, o sea, pasa tal cual la hormona, solo es como un lugar donde se reserva. Exacto,
Solo es la hipófisis posterior solo es un lugar donde se reserva. Ahí no se produce. La hipófisis anterior sí. Ya se producen por la orden de las trofinas producidas en el hipotálamo, las hormonas terminales. Digo, las trofinas que van a dar tiroides, suprarrenales, testículos, etc. Bueno, esto es lo que se llama un sistema neuroendocrino. Gitjan Armijo, ¿por qué se llamará sistema neuroendocrino? Porque la información la información va a ser dada por el sistema nervioso para secretar las hormonas. Y también la información la recibe por vía vascular, ya dijimos, ¿no? Es decir, ahí se juntan las dos cosas, ¿no? Hay quien dice, bueno, vamos a seguir adelante. Esto es unos detalles de esto. Estos son los núcleos de la parte anterior y superior, el núcleo supraóptico del hipotálamo. Sus hormonas, la vasopresina y la oxitocina, van pegaditas así por estos, y aquí nada más es un reservorio. En cambio, las otras hormonas que se producen acá, que son las que son tróficas, vienen por un sistema vascular. Vienen por sistema nervioso, pero escurriendo las gotitas. Aquí llegan por un sistema venoso, como la vena porta. Ahí actúan sobre las células que producen cada una de las hormonas de las trofinas. Y órale, vámonos hacia acá. Bien. Entonces, ahora, las aferencias al hipotálamo, aquí dice, desde las neuronas sensoriales viscerales de la médula espinal, para traerme información de cómo está el corazón, con qué frecuencia está latiendo, cómo está el pulmón respirando, de los núcleos viscerales del tronco encefálico, el núcleo del haz solitario, porque de acuerdo a los sabores, serán secreciones diferentes, ¿no? De la formación reticular del tallo cerebral. Todo esto ya lo hemos visto. Y del encéfalo anterior, la corteza cerebral, la amígdala, los núcleos septales y el tálamo. Información de la retina y aferencias tumorales. Estas son nerviosas. Y estas son humorales, sanguíneas. Y sus eferencias, igual, son humorales y nerviosas a la hipófisis. Y son eferencias a los núcleos vegetativos del tronco cerebral y la médula espinal. La médula espinal están las astas laterales de la médula, que van a regular el tono de los vasos, ¿no? A la sustancia reticular, para avisarle posteriormente al tálamo de que algo está funcionando mal. Recuerden que el SARA recibe información cuando las cosas están mal para alertar al tálamo y a la corteza, ¿no? Entonces también cuando las cosas están mal dándose endocrinamente, se avisa a la sustancia reticular. Y finalmente también señales al tálamo. Entonces, esto es la homeostasis, se hace a través del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo, coordinados por el hipotálamo. Aquí están los ejecutores nerviosos del sistema vegetativo, el vago, el núcleo motor dorsal del vago, y las vías simpáticas en la columna, en la médula, y otra vez las vías parasimpáticas en la médula baja, sacrocoxigia. Y listo. Ahora, las vías nerviosas ya las vimos, estamos repitiendo, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunas funciones. La regulación de la temperatura es muy compleja, porque para esto tengo que, me participa tiroides, los músculos, la vasoconstricción o vasodilatación de los vasos, la secreción de sudor, ¿no? La respiración. Pero todo esto lo hace o por vía sanguínea o por vía nerviosa.
Finalmente, la regulación de temperatura es una función hipotalámica. ¿Ah? Y entonces hay lesiones que interrumpen las vías de la regulación térmica y tenemos los síndromes de la hipertermia maligna. Alguien que tiene una fiebre de 41 y 42 grados, no porque está infectado, sino porque tiene infartos de sus núcleos hipotalámicos responsables de la regulación de la temperatura. La regulación del equilibrio acuoso. ¿Ah? Órale, esta es sensacional, ¿no? ¿Ah? Aquí viene la hormona antidiurética, llega por los vasos al túbulo distal, donde permite que nosotros filtramos por nuestra orina, por nuestro riñón, más de 100 litros diarios de orina, pero no orinamos 100 litros diarios. Se reabsorbe en el túbulo distal del riñón por acción de la hormona antidiurética. Entonces, eso forma parte. ¿Cómo se regula la presión arterial? Pues a través de señales a las glándulas suprarrenales que van a actuar sobre las glándulas suprarrenales, sobre señales a las astas laterales de la médula que van a actuar sobre las arterias, haciendo que se contraigan, etcétera, ¿no? Entonces es también muy complejo esto, pero el rector de esto es el hipotálamo. Bien, me fui un poquito a prisa porque se trata de que un minuto antes de las 5 yo lo suelte para su siguiente clase. Bien, hasta aquí ahorita. Sí, Doctor. doctor. Sí, doctor. Bueno. ¿Qué otra función cumple el hipotálamo? Una es la homeostasis, el mantenimiento del medio interno. ¿Qué otra función? La conducta emocional. Las emociones, punto. Las emociones. Ahora vamos a entender. ¿Qué es Daniel Castrejón? ¿Qué es una emoción? ¿Qué son las emociones? Ninguna de las dos cosas que dijo son. María Isabel, ¿qué son las emociones? Las emociones son como, pues, la furia. No le dije como qué. ¿Qué son? Gustavo. Carolina. Pues es la liberación de sustancias en el organismo que nos hace sentir de tal forma. Las emociones son la respuesta vegetativa a señales, es la respuesta vegetativa, neurológica y endocrina a señales que vienen de la corteza cerebral, de áreas donde se han procesado los sentimientos de miedo, dolor o placer. El miedo es un fenómeno que se siente en el cerebro, en áreas cerebrales. El miedo, el dolor se procesa en áreas cerebrales. El placer se procesa en áreas cerebrales. Y entonces, la respuesta a esas señales sentimentales, porque esos son sentimientos, el dolor, el miedo, etcétera, la respuesta a esos sentimientos es vegetativa. Vamos a suponer. Ahora no las pongo a descartar, pero vamos a ver. Agarra a ver, Sinaí. Usted, esto es absolutamente con todo respeto y si no quiere contestar, no contesta. Pero es nada más para darnos cuenta qué sucede. Bien. ¿Tiene galán? Sí. ¿Está aquí en el grupo o no? No. Bueno, está bueno.
Vamos a ver que el galán llega a verla, la llega a saludar, platica con usted y le empieza a dar de besitos en la orejita. ¿Qué le pasa a usted corporalmente? Que es consciente pero involuntario. No sé. ¿No? ¿Qué le pasa orgánicamente? Se le acelera el corazón, empieza a sudar, se pone roja, se pone chapeada. Es decir, y es una respuesta vegetativa. Es involuntaria, pero es consciente. Y es una respuesta a sentimientos que pueden ser de placer, de dolor o de miedo. El niño que fue una vez con el pediatra y le puso la vacuna y lo vuelven a llevar con el doctor, nada más ve al pediatra, le entra un miedo horrible de que lo vayan a volver a vacunar, y el niño viene y se pone frío, empieza a sudar, se le acelera el corazón. La emoción no es el miedo, la emoción es la respuesta vegetativa a señales que vienen de la corteza cerebral y que tienen contenido de dolor, placer o miedo. A mí a la hora en que me da miedo porque me ando en el bosque Cuauhtémoc en la noche y me persigue un maleante, tengo una respuesta vegetativa violentísima, ¿ah? Me late el corazón, terriblemente, me sube la presión, etcétera. Yo no lo puedo hacer voluntariamente, se hace. Esa es la emoción. La emoción es la respuesta vegetativa, consciente pero involuntaria, a señales que vienen de la corteza y que tienen contenido sentimental de miedo, dolor o placer. Entonces recibe información de las áreas corticales emotivas de acuerdo al tipo, magnitud, las analiza y califica y genera las acciones vegetativas, nerviosas y endócrinas que expresan cada emoción. Esto puede ser muy hermoso, ¿no? Pero también puede matar a alguien, ¿no? Alguien que está siendo amenazada terriblemente, y se han dado casos que si le pega un infarto del miocardio y él se muere. Entonces, esto puede suceder. Estas son las áreas corticales. Ahorita vemos. Las áreas corticales son estas, que es lo que se llama la circunvolución del cíngulo pericallosa, y el hipotálamo, que es esta, la circunvolución del cíngulo, la circunvolución pericallosa. La amígdala cerebral, no la amígdala cerebelosa, con la circunvolución, con el hipocampo, que va a generar señales a los cuerpos mamilares, ¿no? Y entonces ahí es donde estas estructuras echan a andar todos los fenómenos nerviosos y endocrinos que expresan cada emoción. La emoción es la expresión vegetativa, involuntaria pero consciente, de señales de contenido placentero o de miedo, y que vienen de la corteza cerebral. En estas áreas. Esto es en el corte medial se ve, y esto es de la corteza del hipocampo, en el lóbulo temporal, por la circunvolución, por el hipocampo entero, y vamos a terminar a los cuerpos mamilares, que serán los núcleos más posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Esto que ya lo habíamos dicho, de la homeostasis, y esto. Recibe información de las áreas corticales emotivas, de acuerdo a tipo, magnitud y experiencia. Califica, las analiza y califica y genera las acciones vegetativas que expresan cada emoción. Estas son las áreas que yo les decía de la corteza cerebral, donde se procesan el sentimiento y genera las acciones sobre el hipotálamo, lo que se llama el sistema límbico. Pero bueno.
Y estas son algunas de las estructuras, la amígdala del hipocampo. Ahí va el hipocampo a los tubérculos mamilares. Esta es la circunvolución del hipocampo. Esto es lo que le sucede, el cuate que se enoja. Que es como el que se pone nada. Esto, la respuesta vegetativa es la emoción. El otro es el dolor, el miedo, lo que sea que produce esto, ¿no? Y esto es lo que le sucede. Este cuate que se enoja, que tiene un miedo terrible, porque tiene un coraje espantoso, se le echan a andar a través de estas estructuras todos estos mecanismos. Las pupilas se dilatan, empieza a sudar, empieza a respirar mucho, el corazón se acelera, el hígado empieza a producir glucagón, el intestino se mueve, se orina. Es muy conocido, la gente con miedo terrible que defeca y se orina involuntariamente. Esa es la emoción. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a dejar de compartir. ¿Cómo le hago? Dejo de compartir. Las manifestaciones de la enfermedad del hipotálamo pueden ser nerviosas o endócrinas. No hay más. Y entonces vamos a ver en la siguiente sesión los síndromes hipotalámicos, que no hay más que de dos tipos. O son endócrinos o son nerviosos. Se acabó. Ahora, en la modalidad de esto es de que yo no voy a dar la clase. La van a dar ustedes. ¿Cómo? Van a estudiar los síndromes del hipotálamo, en este sentido, los endócrinos y los nerviosos, y aquí